Vamos a ver este tema que está interesante, me parece. Se llama las ciudades de refugio. Existían 48 ciudades levíticas. 6 ciudades eran de refugio, que eran Cades, Siquem, Hebrón, Béser, Ramot y Golán. Lo que está a la derecha es el significado. Cades significa santo, Siquem hombro, Hebrón amigo, Béser fortaleza, Ramot altura y Golán plenitud. De las 48 ciudades, 6, como dije, eran ciudades de refugio y 42 ciudades era para que habitaran los levitas. En Números 35, 6 al 7 dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos, digamos con el terreno que los circuncidaban, circuncidaban no, que los rodeaban, no me salía la palabra. Bueno, dice, la diferencia entre ciudades estaba dada en que las ciudades de refugio habían sido asignadas precisamente para dar refugio a fugitivos inocentes, mientras que las ciudades para levitas, la habitaban los levitas también, pero otorgaban refugio a alguien siempre y cuando su población aceptara recibirlo. La Tanaj, que es Torá, Nevim y Geturim, que es la Biblia hebrea, que es ni más ni menos que nuestro Antiguo Testamento, está repleto de especificaciones sobre el sistema revolucionario de leyes judiciales dada por Dios al pueblo hebreo. Ahí ustedes ven en rojo las ciudades, que son estas. 6 ciudades en total que eran las ciudades de refugio. Y entre ellas había aproximadamente unos 50 kilómetros de distancia. Esto estaba pensado, digamos, no era casualidad, estaba pensado con un propósito específico. Dice, nadie tenía que viajar más de 50 kilómetros para llegar a una de ellas. Deuteronomio 19.3 dice, los levitas se aseguraban de mantener en buen estado y bien señalizados los caminos que conducían a las ciudades de refugio. Comparado con otros sistemas legales del momento, como era el Código de Hammurabi y las leyes asirias y babilónicas, la Torá ofrecía un sistema de justicia que valoraba la vida humana sobre cualquier otra cosa, mucho más que otras leyes de su tiempo. Era un pacto que procuraba entretejer la justicia con la adoración. Las penalidades variaban según las circunstancias individuales. Claro está, el sistema judicial requería castigar severamente a los culpables de crimen y asesinato intencional. En la Torá, acuérdense que la Torá son los 5 primeros libros de nuestro Antiguo Testamento, dice, una sangre derramada solo podía ser expiada con la sangre del que cometió el crimen, a manos del vengador de la sangre, que era el pariente masculino más cercano. El vengador de la sangre tenía el derecho y la responsabilidad de matar al asesino. Deuteronomio 19:13 dice, no tendrás piedad de él, del homicidio intencional, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Pero aún en esa clase de retribución tan severa, Dios estaba proveyendo una salida para proteger a su pueblo de los asesinatos cíclicos de venganza. Digamos, esto que parecía tan terrible, que cuando mataban a alguien en la familia del muerto había alguien que se constituía en el vengador de la sangre, que era el pariente el masculino más cercano, tenía también como finalidad poner justamente fin a un ciclo de venganza que si no se establecía legalmente no terminaba nunca. Que plagaban, dice, a tantas naciones circundantes. En caso de que una persona resultara muerta por accidente, Dios ordenó al pueblo de Israel que se separara unas ciudades de refugio donde las personas involuntariamente responsables por la muerte de alguien pudieran estar seguras del vengador de la sangre. Esas ciudades hablan mucho acerca de la historia de Israel, su sistema judicial y su Dios. Proveían una respuesta para proteger al homicida involuntario o accidental. También protegía a la persona que procurara la venganza. Ahora vamos a ver por qué.
y protegía a la sociedad para no entrar en una espiral de venganzas sin fin. Deuteronomio 19, versículos 5 al 6 dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y dire contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por eso es que las ciudades de refugio se distribuían con no más de 50 kilómetros entre ellas, para darle tiempo a aquel que había cometido una muerte, un homicidio involuntario, a poderse refugiar en una de estas ciudades. Este tipo de asesinato no era premeditado, malicioso ni extremadamente negligente. Fíjense, no era premeditado, malicioso ni extremadamente negligente, porque podía haber negligencia y eso sí era penado. Miren lo que dice la palabra en Éxodo 21, 28 al 29. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Por eso las ciudades de refugio protegían a la persona que por ahí mataba a otra, pero no era algo premeditado, no era malicioso ni extremadamente negligente. Aún así, todo tipo de tragedia donde sangre fuese derramado requería de un pago. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En Levítico 24:17 dice: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Por lo tanto, las ciudades de refugio proveían otra opción a la aplicación de la ley de retribución. ¿Qué es la ley de retribución? Tiene relación con la responsabilidad de las acciones, con el mérito para las buenas obras realizadas y con el demérito para las malas obras. Si el asesino pudiese llegar a una de esas 6 ciudades, podría estar protegido de la ira del vengador de la sangre. Las reglas que gobernaban las ciudades se detallan en los libros de Números y Deuteronomio, y podemos leer en el libro de Josué, capítulo 20, que Jehová reiteró su mandato a Josué cuando el pueblo hebreo finalmente llegó a la tierra prometida. Josué 20, versículo del 1 al 3, dice: habló Jehová a Josué, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos, marquen, indiquen las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Es decir, que lo mismo que le había dicho a Moisés de las ciudades de refugio, que tenían que estar, existir, y tenían que estar señalizadas los caminos para llegar a ellas, lo mismo le dice ahora a Josué. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Vengador es la palabra Gaal y sangre es la palabra en hebreo Dam. El término Gaal también designaba a un pariente que tenía el derecho de recomprar o redimir. Acuérdense ustedes que cuando una persona era vendida como esclava, otro la podía rescatar, un pariente cercano lo podía rescatar. Ese era el que lo redimía, el que lo podía comprar y salvar de la esclavitud. Ruth 2:20 dice: después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Esa es la palabra Gar. Y lo mismo cuando habla del que redime, está en Levíticos 25, 48, 49. En las leyes de Moisés se estableció que cuando un homicida hiriere a alguno de muerte sin intención, tenía la posibilidad de hacer uso de alguna de las ciudades de refugio. Números 35:15 dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera, no importaba si era israelita o no era israelita, cualquiera,
que hiriere de muerte a otro sin intención. Para lo cual el homicida, antes de ser atrapado, debía llegar a la ciudad de refugio, lugar donde los ancianos que se encontraban a las puertas juzgarían el caso. Números 35-30 dice: cualquiera que diere muerte a alguno, y por dicho de testigos morirá el homicida. Pero miren esto: mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. No bastaba con un solo testigo. Si los ancianos juzgaban que se trataba de un asesinato penado con la muerte, que era intencional, era deber del pariente más cercano, del Gaaldán, del vengador de la muerte, ejecutar al asesino solo después del juicio correspondiente. A este pariente cercano que lo vengaba se llamaba el vengador de la sangre. El vengar la sangre se basa en el mandato declarado a Noé concerniente a la santidad de la sangre y de la vida humana. Jehová dijo en Génesis 9, 5-6, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Un asesino deliberado tenía que morir a manos del vengador de la sangre. Números 35, 20, 21 dice: y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y no podía aceptarse ningún rescate por un asesino deliberado. Números 35, 31, 32 dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a una ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Es decir, aún la persona que se refugiaba en una ciudad de refugio no había forma de que pudiera pagar para ser libre, excepto era libre recién cuando moría el sumo sacerdote. Ahí sigo. Dice: Josué estableció las ciudades de refugio de la siguiente manera: 3 por el lado este del río Jordán y 3 por el lado oeste. Las ciudades estaban dispersas entre sí de manera equitativa de norte a sur. Cedes, la ciudad más norteña, se encontraba en Galilea, mientras que la más sureña, que era Hebrón, se construyó a 32 kilómetros al sur de Jerusalén. En Josué, capítulo 20, versículos 7-9, dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Ramot, que era la otra ciudad, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ahí seguimos. Las 6 localizaciones representaban a 6 de las 12 tribus de Israel. Por el lado oeste del río Jordán estaba Cedes, que estaba en el centro, territorio de Neftalí, de la tribu de Neftalí, Siquem, que pertenecía a la tribu de Efraín, y Hebrón se encontraba en las montañas de Judá. Por el lado este del río Jordán estaban otras 3 ciudades: Golán, que estaba al norte, era territorio de Manasés; Ramot, que pertenecía a la tribu de Gad; y Béser, más al sur, que pertenecía al territorio de la tribu de Rubén. Pero tanto las ciudades de refugio como la tierra donde se encontraban asentadas pertenecían enteramente a la tribu de Leví, tal como sucede hoy con la embajada de un país en tierra extranjera. La embajada se considera tierra o parte del territorio del país que representa. Prisión o seguro refugio. Aunque el término ciudad de refugio pudiera dar la impresión de un lugar indulgente, en realidad era un lugar de juicio.
El homicida involuntario solo podía quedarse allí si era declarado inocente de asesinato por premeditación y alevosía. Cuando la persona llegaba a dicha ciudad, su caso era escuchado en la puerta de la ciudad por los ancianos gobernantes. Josué capítulo 20, versículos 4 al 5 dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Si luego del juicio era hallado culpable, era entregado a manos del vengador de la sangre para que le diera muerte. La ciudad de refugio estaba allí simplemente para asegurar que la persona pudiera hacer su defensa y asegurar que nadie inocente fuera muerto antes de que su caso fuera escuchado. Si se le daba muerte al perseguido antes de ser juzgado, se corría el riesgo de entrar en una cadena de venganza sin fin, puesto que el vengador de la sangre se convertía así en asesino, al cual los familiares de la víctima procurarían atrapar para darle muerte. La existencia del vengador de la sangre ordenaba y regulaba en cierto modo la impartición de justicia, porque circunscribía la ejecución de la pena a un miembro específico de la familia de la víctima. Por otra parte, el vengador de la sangre estaba habilitado y amparado por la ley a dar muerte al asesino solo en caso que fuera hallado culpable. En cierta manera, las ciudades de refugio eran como prisiones sin ningún tipo de fianza o indemnización. Números capítulo 35, versículos 25 al 27 dice: el perseguido morará en ella, en la ciudad de refugio, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. El homicida tendría que vivir el resto de su vida dentro de los muros de la ciudad. No obstante, como vemos, había una cláusula de vencimiento. La disposición legislativa sobre el crimen del homicidio accidental caducaba luego de morir el sumo sacerdote. En ese momento, el hombre podría regresar a su hogar y a su familia sin temor de retribución. Josué 24 dice: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. La vida dentro de la ciudad tenía sus beneficios, además de la evidente seguridad y poder escapar de la muerte. Las ciudades eran manejadas por los levitas, quienes proveían un ambiente educativo saludable para la persona hallada culpable de homicidio involuntario. Si el ofensor finalmente lograba regresar al mundo fuera de la ciudad, sería un mejor ciudadano y seguidor de Dios. Resguardo para el vengador de la sangre. Las ciudades de refugio eran una evidente extensión de misericordia a homicidas involuntarios, salvándoles de una muerte segura. Y también, aunque menos evidente, extendían misericordia al vengador de la sangre. Deuteronomio 19:6 dice: no sea que el vengador de la sangre, en el furor de su ira, persiga al que lo mató y lo alcance porque el camino es largo, y le quite la vida aunque él no merecía la muerte. Hay una clara comprensión de que el pariente, actuando en ira y dolor, pudiese tomar la justicia en sus propias manos antes de que el caso pudiese ser investigado por la congregación para dictaminar la justicia correcta. El vengador de la sangre no tan solo tenía el permiso legal para cobrar esa vida, tenía la responsabilidad de hacerlo. Feinberg, que es un estudioso, escribe que porque Dios es el creador y señor sobre toda vida humana, un golpe contra una vida es un golpe contra Dios mismo.
La venganza de sangre se convierte en una responsabilidad religiosa y no meramente en un asunto de honor. El Código Penal mosaico autorizaba al vengador a ejecutar al asesino, pero a nadie más. Fijaba un límite para evitar excesos a causa de la ira. En Segunda de Reyes 14:6 dice: pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Esto también está en Deuteronomio 24:16 y en Segunda de Crónicas 25:4. La venganza de la sangre, si bien persistió hasta los tiempos de Josafat, esto está en Segunda de Crónicas 19:10, parece ser que este rey, como David, intentaron ponerle fin. Veamos el ardid de Joab para David, para que David perdone a Absalón. En 2 de Samuel 14:8-11 dice: entonces el rey David dijo a la mujer que venía de Tecoa, procedente de Tecoa: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Este es un pasaje, hermanos, que estaría interesante que lo lean todos completo para que vean lo que hace Joab, lo que hace, pretende que David perdone a Absalón por la muerte que causó de Amnón, el hermano que había violado a Tamar. Vuelvo a leer. Entonces dice: entonces el rey David dijo a la mujer procedente de Tecoa: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo entonces ella: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Digamos, lo que está haciendo acá David, la mujer le plantea un caso que no era real, como que un hijo de ella había matado al otro hijo. Y entonces dice: me queda un hijo, pero el vengador de la sangre tiene que, porque es su responsabilidad, tiene que ejecutarme a este hijo que queda. Entonces ahí es donde le dice David: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Es decir, que lo que estaban tratando de hacer ya a partir de ese tiempo era quitar el tema del vengador de la sangre. El proceso de justicia y la comunidad. El proceso de justicia establecido también involucraba a la comunidad. Números 35:24 dice: entonces la congregación juzgará entre el que mató y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. Luego, en el mismo capítulo dice, Números 35:25 dice: la congregación librará al acusado de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó. La congregación jugaba varios papeles importantes. Tenía la responsabilidad de intervenir en momentos de ira luego del trágico accidente, cuando el vengador de la sangre pudiese no percibir la situación con claridad. También tenía que ejercer sabiduría en el descubrimiento de la verdad para llegar a un veredicto justo. La congregación refrenaba cualquier acto de injusticia y proveía el derecho al acusado de una audiencia justa. ¿Quién componía esta congregación? En Josué 24 leemos que el homicida declaraba su caso a los ancianos en la ciudad de refugio a donde había huido. En Números 35 del 24 al 25 y en Deuteronomio 12:19 leemos que la comunidad se tenía que involucrar y los ancianos lo deberían rescatar de manos del vengador de la sangre. A la vez, 6 tribus habían cedido terrenos a los levitas para que manejen las ciudades de refugio, y en Deuteronomio 19:3 tenían la instrucción de mantener los caminos en buen estado y con claras señales para que los acusados de homicidio pudieran encontrarla fácilmente. Deuteronomio 19:3 dice: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Guarda tu corazón. Deuteronomio 19:4 dice: y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente.
Este pasaje se centra en la inclinación o en la intención del corazón. El término arameo usado para insensato es raka, una palabra común de insulto. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este versículo, Jesús pone énfasis en el estado del corazón, diciendo a sus discípulos que un espíritu airado y vengativo, aunque no realizara asesinato en lo físico, también de algún modo causará daño al otro y por lo tanto tiene sus malas consecuencias tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, aunque no se manifieste de una manera visible, el malestar se descargará de algún modo. Lo más habitual es a través de la crítica destructora hacia el otro, y Dios nos advierte de esto en Deuteronomio 27:24, en lo que se conoce como la maldición de Lashon Hará. ¿Se acuerdan que la maldición de Lashon Hará, que es Deuteronomio 27:24, dice, maldito aquel que hiere en oculto? Punto. Yo Jehová lo firmo, está diciendo. Maldito aquel que hiere en oculto. Porque lo que estaba diciendo Jesús en el pasaje anterior es que hay veces que nosotros no tan solo no causamos mal en lo natural, en lo físico, por diversos motivos, porque no nos atrevemos, porque tenemos miedo a las leyes, porque tenemos miedo al castigo de Dios, pero en sí, cuando hay malestar en nuestro corazón, por eso hablábamos del estado del corazón, y la palabra raka, que era un insulto en arameo, que era para insensato, necio o fatuo, se produce siempre algún tipo de daño, y el daño muchas veces se usa con la crítica destructora. No lo ejecutamos físicamente, pero lo ejecutamos con nuestras palabras. Primero de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y qué es tener vida eterna? Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tener vida eterna es tener al Hijo. Quien no tiene al Hijo no tiene vida eterna. De la misma manera en que un homicida era juzgado por la pureza y la intención de su corazón, así también seremos juzgados ante Dios. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Al igual que los ancianos o jueces que estaban a las puertas de las ciudades de refugio, el Señor no es engañado por las apariencias externas. El mismo Dios, que juzga el corazón, inocente de un homicida no intencional, ve el corazón de cada uno de nosotros. Esto nos enseña que más allá de nuestras acciones, debemos analizar las motivaciones. Evitemos las reacciones que provienen de un corazón lleno de odio, ira o venganza. ¿Qué sucede hoy en día? En la actualidad no tenemos ciudades de refugio a donde podamos recurrir. Por otra parte, no las necesitamos ni nuestro moderno sistema judicial lo permite. El vengador de la sangre en la sociedad hoy día no tiene el derecho de establecer su propia justicia. Y si se vengara, sería considerado un asesino infractor de la ley. Aún en tiempos antiguos, las ciudades de refugio eran una excepción a la norma, creadas por Dios para su pueblo escogido, y ninguna otra nación tenía tal concepto. En años recientes ha habido intentos de revivir una idea parecida con las ciudades santuarios, especialmente en Estados Unidos, pero sin una comprensión del trasfondo bíblico. En los Estados Unidos y Canadá se designa como ciudad santuario a las ciudades que limitan su cooperación con las leyes federales de inmigración, protegiendo así a inmigrantes indocumentados de una posible deportación o arresto. Los líderes de las ciudades santuario
dice que desean reducir el miedo a la deportación y principalmente posibles rupturas familiares con personas que están en un país ilegalmente. Son muy frecuentes, especialmente en Estados Unidos, donde hay como 30 ciudades santuario. En 1979, Los Ángeles fue la primera ciudad en impedir que la policía investigara el estatus migratorio de los arrestados. Como hemos visto previamente, eso es diferente a lo que representa una ciudad de refugio bíblica, donde se juzgaba al culpable y solo se recibía a los ofensores involuntarios. Pero la iglesia moderna puede aprender de las antiguas ciudades de refugio. Tenemos la responsabilidad de facilitar la justicia y metafóricamente preparar el camino hacia un lugar de paz. En Romanos 12:19, Pablo cita Deuteronomio 32:35 diciendo: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El rol de la congregación en las ciudades de refugio era de ayudar a conciliar la idea entre ojo por ojo de la ley del talión, las necesidades de dejar la venganza en manos de Dios y el deseo de Dios que los hombres se reconcilien y vivan en paz. Así como los levitas tenían que mantener los caminos abiertos hacia las ciudades de refugio, la comunidad creyente tiene la responsabilidad de intervenir para preparar el camino hacia la paz y suavizar e intentar reparar las relaciones comunitarias. El sistema de justicia ojo por ojo no era un permiso para cualquier tipo de venganza, sino que llevaba a su justa medida la aplicación de la retribución. Si a alguien le habían matado una oveja, lo justo y aceptable era matarle una oveja al otro y no toda la majada. El ojo por ojo limitaba el exceso. Decimos esto porque es muy necesario comprender muy claramente las dos posibilidades de aplicar justicia: o el camino de la ciudad de refugio y la aplicación de la ley del talión. La primera, el camino de la ciudad de refugio, en tiempos de Moisés y Josué, el camino a la ciudad de refugio era claramente marcado para que el vengador de la sangre y el homicida pudieran juntos encontrar la paz y la reconciliación, rompiendo así el ciclo de violencia sin fin motivado en la venganza. En algunos casos, la intención asesina podría ser el ojo por ojo, una forma también de fijar un límite a las ansias de hacer justicia propia y a los excesos. Pero hoy día debemos ser agentes conciliadores en nuestra comunidad para que cuando aparezcan los desacuerdos podamos trabajar juntos para que el ofendido y el ofensor puedan llegar a una solución pacífica. Recordemos que tanto en lo espiritual como en lo natural nos fue encomendado el ministerio de la reconciliación. En el Nuevo Testamento se menciona que el magistrado no llevaba en vano la espada porque es servidor de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Romanos 13, versículos 4-5 dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano el magistrado, ¿no?, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bajo la ley de Moisés se promulgó el ojo por ojo y diente por diente. En Éxodo 21, 23, 25 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aunque, como sabemos, esta ley que a primera vista hoy es juzgada como terrible, tenía la finalidad de impartir justicia, lo justo, lo que corresponde, evitando los excesos por ira. Para el cristiano es totalmente diferente. Habiendo sido tratado en gracia, tiene que actuar también hacia los demás con este mismo espíritu de gracia. Y acá terminamos. Lo que a él se le indica, como ya lo vimos, es: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Lo que no significa que el deber del cristiano de no vengarse
choque en absoluto con el ejercicio del gobierno de Dios mediante los magistrados o jueces, que derivan su autoridad de Dios en la reprensión y retribución del mal. De ahí la responsabilidad de los magistrados en la impartición de justicia, sabiendo que en lo humano es una tarea delegada por Dios. Y ahí aparece la cita, Salmo 82:6, que muchos mal usan cuando dice que son pequeños dioses, refiriéndose a los jueces. No a nosotros, al creyente. Cuando dice pequeños dioses, está hablando a los magistrados, a los jueces que tenían la potestad o autoridad sobre decidir, para decidir sobre alguien, sobre la vida o la muerte. Por eso Dios los advertía, cuidado, que son como pequeños dioses. Y finalmente recordemos la palabra de Jesús. Mateo 5, 38, 42 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Acá terminamos. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.